La iglesia del Señor solo se va a construir a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Si nosotros no tenemos la capacidad de discernir, de escuchar la voz del Espíritu Santo, de discernir la dirección del Espíritu Santo, lo único que vamos a tener es un club, es un lugar bonito donde reunirnos con personas lindas, así como ustedes, con buenas intenciones, posiblemente haciendo buenas obras, posiblemente siendo buenos amigos, pero olvidándonos del objetivo principal de este lugar. Y el objetivo principal de este lugar es reconocer a Dios en medio nuestro. Y en ese reconocerlo, encontrarnos nosotros. De hecho, la palabra dice que la ley se resume en amar a Dios sobre todas las cosas, en primer lugar. Y en segundo lugar, encontrarnos nosotros, porque dice amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ahí están los dos niveles, por así decir, de esta vida en el Señor. Saben, estaba escuchando un testimonio, un gran avivador, hace unos 80, 100 años atrás, un hombre de esos renombrados que se movía en el poder de milagros, y donde ellos estaban, había una persona en especial, no recuerdo el nombre, pero que se movía en muchos milagros y prodigios. En cierta oportunidad fue invitado por un grupo de pastores a una comunidad. Dice que al llegar, los pastores le dijeron: hermano, le damos gracias por estar aquí. Realmente tenemos una expectativa muy grande de lo que va a hacer el Señor, porque vemos que a través de usted Dios ha estado haciendo prodigios y milagros en muchos lugares en el mundo. Dice que había una expectativa muy grande. Un hombre movido, pero para atraer multitudes, un hombre movido en prodigios, en señales, en milagros. Entonces, antes de que él suba a predicar, o cuando él subió, les dijo: mire hermano, todos los pastores estaban ahí, le dice: mire hermano, quisiéramos orar por usted antes de que predique, porque hace 2 años que estamos pidiendo, estamos clamando por un avivamiento, y esperamos que este sea el comienzo. Entonces el hermano les dijo: un momentito, por favor no oren por mí, porque si hace 2 años están pidiendo avivamiento y todavía no hay, quiere decir que Dios no los oye, que Dios no los está oyendo. Entonces no quisiera que oren por mí, porque yo oro y Dios me oye. Ay, me ha descolocado un poquito, porque a veces es como una bandera en la iglesia. Estamos clamando por avivamiento y ya viene, ya se acerca, ya está a la vuelta, y seguimos orando por el avivamiento y parece que no viene, ¿no? Y son años y años. Entonces aparentemente algo está mal, porque venimos clamando mucho tiempo y parece que la cosa no se aviva. En todo caso, yo pienso que el verdadero avivamiento está en el corazón. El verdadero avivamiento está en el corazón cuando aprendemos a vivir la vida del Espíritu en cada uno de nosotros. Cuando aprendemos a vivir el milagro de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, revelado por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, hay un misterio ahí. Hay algo ahí que tiene que ser como despertado en nuestros corazones. Hay algo que tiene que ser despertado. Por eso mi clamor en la adoración es: Espíritu Santo, bautízanos. Espíritu Santo, sumérgenos. Espíritu Santo, cúbrenos. Trae un orden divino a este lugar, de tal modo que nosotros podamos ser despertados apasionadamente a tu presencia. El avivamiento, como normalmente se lo ha definido, es gente, hombres y mujeres, que son desesperados por estar en comunión con otros, dando testimonio del Señor, buscando al Señor en las reuniones, y en eso Dios va bendiciendo y va trayendo favor a sus vidas. A veces, Señor, simplemente en nuestras vidas es como un elemento de bendición. Nos ocupamos de todas las otras cosas, y cuando nos falta algo le decimos: Señor, ayúdame. Cuando debería ser el Señor en primer lugar, un ardiente anhelo por estar en su presencia y estar en comunión. Como dice en la palabra, los discípulos se reunían todos los días por las casas y en el templo, buscando al Señor,
meditando en la palabra, meditando en la enseñanza de los apóstoles, y el Señor añadía y bendecía a esa iglesia. Entonces hay un orden en las cosas de Dios, y ese orden empieza en Él. Por eso la misma palabra dice que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos van a ser añadidas. Ese es el orden. No hay cómo invirtamos ese orden. Mientras ese orden esté correcto en nuestras vidas, tengan por seguro que el favor y la gracia, la bendición de Dios va a estar sobre nuestras casas y sobre todo lo que hacemos. Entonces, ahora quiero continuar un poco con esto de la vida en el Espíritu. Y un poco, tal vez podemos definir esta enseñanza como vivir en libertad a través de su Espíritu. Hemos definido la anterior semana que el poder fluir en lenguas como un lenguaje de Dios es la forma como afectamos o entramos dentro de un ámbito espiritual que está por encima de nuestro entendimiento, y aunque no sabemos cómo orar, el Señor sí está listo para responder o para traer favor con un clamor que nosotros levantamos. Y lo hemos definido a través de ver algunos ejemplos, como el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto, que levantó un clamor, Dios oyó y se acordó de su pacto. Nuestro clamor se levanta delante de Dios a pesar de que estemos alejados. Él lo escucha, se acuerda de su pacto porque hay una sangre derramada, hay un sacrificio en la cruz y se acerca a nosotros con favor. Pero algo tiene que mover eso, y ese algo que mueve es tu clamor, es tu oración que va delante del trono de Dios. Bueno, vivir libres a través del Espíritu Santo está descrito en las Escrituras a través de muchos lugares. Entonces vamos a tratar de ir meditando en algunos lugares donde está descrito, a fin de que podamos ver cómo vivir esta vida en libertad en el Espíritu Santo y podamos sacar todo el beneficio que esto trae. Estamos en un tiempo, el tiempo en el que estamos viviendo, descrito como un paralelo, es el tiempo del jubileo. El jubileo era un tiempo en la época de Israel, cada 50 años, si tú habías sido esclavo por alguna deuda, porque no pudiste pagar, porque hiciste un mal negocio, a los 50 años se tocaba una trompeta en Israel y se anunciaba el año del jubileo. En ese tiempo tú salías libre de tu esclavitud. Si tú habías vendido tus tierras porque necesitabas dinero y tenías una heredad, pero te quedaste sin tierra, a los 50 años se te era devuelta la tierra. Se te devolvía tu libertad, se te devolvía la tierra, volvías como a estar en cero, por así decir. Tenías todas las cosas con las que habías empezado. Era el año del jubileo en Israel, y eso pasaba cada 50 años. Por eso es que cuando se vendía una propiedad, el precio variaba dependiendo de cuántos años faltaban para el jubileo. Claro, por supuesto. Si faltaban 30 años tenía un precio, pero si faltaban 10 años tenía un precio menor. ¿Por qué? Porque a los 10 años lo tenían que devolver. Entonces, este es un año en el que a través de la obra del Espíritu Santo, por la cruz y a través de la obra del Espíritu Santo que nos revela la obra de la cruz, tenemos hoy día un año de libertad, un año de sanidad, un año de bendición, un año de favor sobre nuestras vidas. El Señor, a través de la cruz del Calvario y como una trompeta con el anuncio y la revelación del Espíritu Santo en nuestras vidas, nos avisa que este año, o a partir de la cruz, este nuevo tiempo, en este nuevo pacto, estamos viviendo en nuestro tiempo de libertad, en nuestro tiempo de bendición. En Juan capítulo 16, a partir del versículo 11, del versículo 8 dice:
Y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y aún tengo muchas cosas que deciros, porque ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Dice entonces, les conviene que esta obra, que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga, habite en ustedes, hará tres cosas fundamentalmente. Dice, convencerá de pecado, de justicia y de juicio, y los guiará a toda verdad. Entonces, este año de libertad, ¿qué nos está anunciando el Espíritu Santo? Nos está anunciando que el Señor nos ha librado de pecado, de toda culpa, de toda condenación y de todo juicio que pesaba sobre nuestras vidas. Nos está anunciando que la cruz del Calvario tiene un alcance que no solo alcanza a la generación de Jesús cuando Él estaba vivo, sino alcanza a las generaciones por la eternidad, por la que la palabra de Dios sigue viva, sigue eficiente, sigue siendo la única verdad, sigue siendo la única palabra fiel y verdadera en la cual podemos descansar. Entonces nos está diciendo este anuncio de libertad, este jubileo en nuestras vidas, por la voz del Espíritu Santo, ya no pesa ninguna condenación sobre tu vida. Sin importar que también o qué tan mal lo estás haciendo hasta el día de hoy, lo único que debes saber es que el Señor murió por tu pecado. Es que el Señor murió por tu falta, que ya no hay juicio y condenación sobre tu vida. Lo que queda ahora al escuchar la voz del Espíritu Santo es como reordenar posiblemente tu camino, es reordenar tus prioridades, es redirigir tus pasos hacia el lugar donde Dios quiere llevarte, pero sabiendo que no pesa condenación sobre tu vida. Una de las cosas con las que constantemente hay que luchar en la iglesia del Señor es con el sentimiento de los hijos de que no están haciendo las cosas bien, o que no están cumpliendo como deberían cumplir, o que no están respondiendo de acuerdo al llamado. Muchas cosas. Pero Dios dice que de acuerdo al sonido de esta trompeta, Dios anuncia a través de la cruz que ya no pesa ningún juicio y ninguna condenación sobre tu vida. Dios, a través del Espíritu Santo, anuncia como una trompeta que hoy día es el nuevo comienzo en tu vida, que hoy día se te son devueltas todas las cosas que eran tuyas, y tuya era la sanidad porque fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Tuya era la libertad y hoy día vives en esa libertad. Tuya era toda como vivir sin juicio en tu vida, porque por causa tal vez de lo que hiciste o dejaste de hacer, pesaba mucho juicio sobre tu vida. Todo te es restablecido nuevo, todo te es restablecido completo. ¿Por qué? Porque hoy día es nuestro año, es nuestra convocación para que sean devueltas todas las cosas. ¿Por qué? Porque hay un pacto que ha sido firmado. Y el Espíritu Santo se encarga de avisarnos que todo aquello que pesaba sobre nuestras vidas ahora no pesa más. Nadie tiene el derecho de juzgar ni condenar las cosas que hiciste, que has hecho o que acabas de hacer, porque el Señor no lo condena. Porque el Señor no lo juzga. Hoy día ya lo juzgó hace más de 2000 años y lo juzgó en la persona del Señor Jesús. Entonces hoy día somos un pueblo libre de toda acusación, libre de toda condenación, libre de toda angustia y de toda frustración, libre de toda acusación sobre nuestras vidas. Si estamos
y tenemos una cercanía y una comunión con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo se va a encargar de que tú en todo tiempo sepas que eres libre de toda condenación y Dios te llamó a vivir una vida plena y de bendición en Él. Si tienes esa comunión, si tienes esa vida del Espíritu Santo en ti, puedes tener la certeza de que no hay nada que te condena, de que no hay nada que te juzga, de que no hay ataduras sobre tu vida, porque Él ha venido con libertad a despertar todo tu ser y a que vivas pleno y completo para Él. Cuando vivimos alejados del Espíritu Santo o apagando la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas, es cuando vivimos en condenación, es cuando vivimos con un pesar en nuestras vidas, es cuando vivimos con un dolor tal vez en nuestro corazón, porque estamos tal vez con la interrogante si estarás haciendo lo suficiente o no para el Señor. Porque estás con la interrogante si tal vez estás respondiendo o no a la medida del sacrificio del Señor en la cruz. Lo que dice la palabra es que con la comunión del Espíritu Santo en tu vida viene una libertad, viene un tiempo de jubileo, un tiempo de devolución a tu vida, de todas las cosas como fueron en el principio. En perfecta comunión con el Padre, en perfecta comunión con el Hijo, en perfecta comunión con el Espíritu Santo. Por eso que vivir en el Espíritu trae libertad a nuestras vidas. Trae libertad a nuestras vidas porque ahora ya no vivimos en la pena o en la tristeza o en la falta o en la escasez. El Señor, el Espíritu Santo, trae en nuestras vidas ese anuncio de verdad. Dice además, convencerá al mundo de pecado, de justicia. ¿De justicia por qué? Porque ahora nuestro acceso a Dios, nuestro acceso al Padre, ya no depende de lo que hagamos o dejemos de hacer, porque dice que Él es nuestra justicia. Estamos revestidos de su justicia. Él es el justo. Él es el único justo. Entonces, al ser revestidos de su justicia, ahora ya no pesa sobre nuestras vidas la condenación y ahora sí, por testimonio del Espíritu Santo en nuestras vidas, podemos presentarnos delante del Padre libres, como dice la palabra, con manos santas, sin ira, sin contienda, sin temor, sin culpa. ¿Por qué? Porque Él es nuestra justicia. Él se llevó la condenación que pesaba para hacernos justos y darnos acceso al Padre. Esta es la otra cosa muy importante en la vida de un creyente. Una vez estaba conversando con un hermano y le digo, necesitamos orar al Señor o necesitas venir a la iglesia. Y él decía, no, es que no me siento digno de estar en un lugar donde está el Señor. ¿Qué les parece? ¿Cómo suena eso? Suena religioso. Hasta puede sonar bien. Pero una cosa como esa, lo que hace es anula la obra del Señor Jesús en la cruz. Es como decir, sí, me gustaría ir a la iglesia, pero realmente no creo que la muerte del Señor Jesús sea suficiente para tenerme en un lugar como ese. ¿Se dan cuenta? Es como decir, cuando el Señor Jesús dijo, consumado es, pienso que le ha faltado algo, que realmente no fue consumado, que realmente Él no me liberó ni me justificó. No se trata del pecado que hay, o sea, que tú puedes creer que hay en ti, porque dice que el Señor murió por nuestros pecados hace más de 2000 años. Miren, cuando predicamos el Evangelio, ¿qué es lo que predicamos tradicionalmente? Dice, normalmente, ¿qué decimos? Eres un pecador. ¿Han escuchado en las plazas? Están en pecado, son pecadores, tienen que arrepentirse, tienen que volver al Señor. Pero en realidad dice la palabra que el Señor Jesús murió por los pecados de la humanidad ¿hace cuánto tiempo? Hace más de 2000 años. ¿Qué ministerio nos dio el Señor?
el ministerio de la reconciliación. ¿Por qué reconciliar? Tú reconcilias a alguien cuando, nosotros reconciliamos a una persona cuando no tiene, o sea, cuando está capacitada, cuando está como apta para juntarse o para reconciliarse con otra persona. Cuando nosotros hablamos reconciliación al mundo, no hablamos en base a su pecado, porque dice que el Señor Jesús murió por los pecados de la humanidad hace más de 2000 años. Si no hablamos en base a que la persona, por obra del Espíritu Santo, como dice en Corintios, pueda venir una profunda tristeza en su corazón para vida, quiere decir una tristeza que lo ponga en el lugar delante de Dios de decir, Señor, tanto tiempo alejado de ti, siendo que tú ya has muerto por mis pecados. Vengo delante de ti, reconociendo todo ese favor en mi vida, reconociendo que tú has muerto por los pecados en mi vida, no ahora, sino hace 2000 años atrás, y dándote gracias porque tú has creado un acceso por Jesucristo delante de ti. ¿Se dan cuenta la diferencia? El Señor ya murió por los pecados de la humanidad. Hoy día la condenación no es el pecado. Hoy día la condenación es la indiferencia de los hombres y mujeres que no quieren reconciliarse con un Dios bueno que murió por los pecados y la condenación que pesaba sobre toda la humanidad. Entonces, Él es nuestra justicia. Él es nuestra nueva vestimenta, aquello que nos acerca a Dios y nos acerca libre de culpa y nos acerca con manos santas, nos acerca sin ira, nos acerca sin contienda. ¿Por qué? Porque Él lo hizo en la cruz. ¿Cuándo te puedes acercar a Dios así? Cuando el Espíritu Santo, cuando oyes la voz del Espíritu Santo en tu corazón como una trompeta anunciando tu día de liberación. Y tu día de liberación es este: de liberarte de tu antigua manera de pensar, sabiendo que el Señor hoy día no está buscando hacer cuentas contigo. Lo que está buscando es que tú entiendas lo que Él ya hizo con lo que tú hiciste hace más de 2000 años. Él ya hizo cuentas contigo hace más de 2000 años. Él murió en la cruz por nuestras faltas, por nuestros pecados, por nuestras fallas, por todo lo que quieras pensar en tu vida. Él simplemente está esperando que tú seas capaz de oír la voz del Espíritu Santo, que seas avivado en esa voz, que seas despertado en esa voz y que puedas acercarte con confianza, porque Él es nuestra justicia. ¿Se dan cuenta qué importante estar sensibles a la voz y a la obra del Espíritu Santo en nosotros? De hecho, dice la palabra que nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros somos la casa o la habitación donde mora el Espíritu Santo. Mientras somos sensibles, mientras estamos despiertos a esa verdad, a esa voz, a esa trompeta de liberación en nuestras vidas y en nuestros pensamientos, podemos vivir la vida que el Señor nos llamó a vivir en Él, en libertad, en victoria, totalmente libres de todo juicio y condenación. Y finalmente dice, vino a convencer de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué de juicio? Dice de juicio porque Él ha vencido al maligno. Él ha vencido, ha pisado su cabeza. Entonces, el Espíritu Santo trae en nuestras vidas el entendimiento de que Satanás es un enemigo vencido. ¿Saben? Hay una lucha en la iglesia del Señor con respecto a este pensamiento. ¿Por qué? Porque necesitamos esa comunión con el Espíritu Santo que traiga esta realidad que ocurrió en la cruz en nuestras vidas. De hecho, como alguna vez he dado testimonio aquí mismo, yo podía pasar 2, 3, 4 horas haciendo liberación en personas de espíritus
en sus vidas. Éramos un equipo de 3 jóvenes. Uno podía ver los espíritus, otro podía discernir el lugar donde estaban, así nos movíamos, decía allá está, y el otro veía y decía sí, este tiene una cola y 2 cuernos, este es de color rojo, este es de color verde, y así sucesivamente. Y el otro, entre los 3, era el que más gritaba, el que tenía el tórax más grande, y era el que gritaba y decía ¡sal, Satanás! ¿No? Entonces éramos el equipo perfecto en ese tiempo, y estábamos a veces 2, 3 horas orando para que la gente sea liberada. Hoy día me avergüenzo de eso. Y me avergüenzo de eso porque digo, yo entraba dentro de ese circo por una sola razón. Porque no entendía que esta voz del Espíritu Santo en mi vida está hablando que el Señor ya trajo juicio sobre Satanás. Y dice que lo expuso públicamente en la cruz del Calvario y que pisó su cabeza. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que tiene alguna oportunidad conmigo? Ninguna. ¿Que tiene alguna oportunidad el momento que yo con autoridad hablo sobre aquello que Dios hizo? Ninguna oportunidad. Eso debería ser tan simple como decir, tengo el testimonio del Espíritu Santo en mi vida, Satanás, mi Padre te ha juzgado, te ha vencido, te ha condenado. Por tanto, declaro esa palabra y te echo fuera de este lugar en el nombre de Jesús. No debería haber tomado más de 3 minutos, más de 4 minutos, porque esta es una verdad, es un hecho cierto. Pero hoy día tenemos toda una teología al respecto de espíritus y liberación, pero yo pienso que es un tiempo perdido. Y es un tiempo perdido porque la palabra dice que el Espíritu Santo trae un testimonio a nuestras vidas de que Él lo ha juzgado y lo ha vencido. Aquel que dice que Satanás tiene más poder que Dios, que venga y que muestre en la palabra. Aquel que dice, no importando qué nombre tiene, qué tan grande sea, qué tan gordo, qué tan feo, qué tan cuernudo, qué cola más grande, más chica, porque bueno, hay un montón de videntes hoy en día, como que se puede ver, sin importar qué tan feo sea el bicho, el demonio, lo que sea, dice la palabra, que el juicio de Dios ha venido sobre Satanás. Por tanto, es un enemigo vencido. Si tú estás en el lugar correcto, dice la palabra, sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales, ¿dónde está Satanás? Bajo tus pies. ¿Se dan cuenta? Punto. No podemos hacer una teología más grande de Satanás. No podemos engrandecer más a Satanás que lo que la misma Biblia lo engrandece. O sea, no lo engrandece. En todo caso, lo ha juzgado, lo ha condenado. Dice la palabra que vino un juicio, vino una condenación, una sentencia y finalmente una acción de parte del Señor, porque le pisó la cabeza a Satanás. ¿Cuándo podemos vivir en esta verdad y en esta revelación? Cuando el Espíritu Santo habla dentro de nosotros y nos trae a esta vida de libertad. Y nos trae a esta vida de libertad. Hasta mientras podemos vivir en esa confusión, en ese laberinto y tratando de golpear aquel que ya ha sido golpeado, tratando de derribar aquel que ya ha sido derribado, todo por nuestra falta de revelación de lo que hizo el Señor en la cruz. Y el que trae testimonio de eso a nuestras vidas es el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante llevar una vida de libertad en el Espíritu Santo? Porque mientras llevamos esa vida de libertad,
Vivimos lejos de la religión, lejos como de los dogmas, de los pensamientos preconcebidos con respecto a las cosas. Y esto de Satanás es un tema, pero esto del pecado también es otro tema, como acabamos de ver, que tratamos de hacer o cumplir ciertos ritos o ciertos requisitos o ciertos tiempos de oración para sentirnos menos o pecadores o para sentirnos más justos. No hay nada que puedas hacer para ser ni más justo ni menos pecador. No hay nada. Así entres a un ayuno de 80 días. El Señor lo hizo de 40. Tú dices, miércoles yo voy a doblar, ¿no? Porque si el Señor lo hizo de 40, yo hago de 80 y los cielos se abren. No hay forma. ¿Se dan cuenta? No importa qué hagas. No importa qué esfuerzo hagas. Nada te va a librar a ti como individuo del pecado, de la justicia y del juicio si es que no estás en Cristo. Y la revelación de eso trae el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Ahora, vamos a Juan, capítulo 14. Miren qué hermoso, qué palabra que trae libertad a nuestras vidas. Juan 14, el versículo 16. Dice, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No les dejará huérfanos, vendrá a vosotros. Entonces, el 16 dice, rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Donde dice otro consolador, como muchos de ustedes saben, la palabra es otro igual que yo, otro semejante a mí, otro como yo. Dice, Él los guiará a toda verdad. Quiere decir que este Espíritu que nos trae a libertad y nos hace vivir en esta vida de libertad es exactamente como Jesús, otro del mismo género, de la misma especie que yo, dice la palabra, que estará en ustedes. Él los va a guiar a toda verdad. Entonces, si es uno como Jesús, si es exactamente como Él, tiene esa misma verdad, esa misma revelación, nos guía a la verdad. ¿Cuál es la verdad? El saber que Él nos ha librado del pecado, es nuestra justicia y ha condenado con juicio a Satanás. Esa es una verdad, de muchas otras, pero hablando del Espíritu Santo y la obra que está haciendo en libertad en nosotros. Él nos trae a esa verdad. Pero dice que este que habita en nosotros, habitará en nosotros, se establecerá en nosotros, no se moverá de nosotros, pero necesitamos ser sensibles a eso y traerá testimonio de que somos hijos, de que no somos advenedizos, de que no somos personas ajenas a esta verdad, sino que esta verdad nos pertenece. ¿Por qué? Porque somos hijos. El Espíritu Santo de Dios es el que trae ese testimonio en nuestras vidas. El Espíritu Santo de Dios es el que trae ese testimonio en nuestras vidas. Ahora, si es Cristo en nosotros, como dice la palabra, la esperanza de gloria, el Espíritu Santo que revela esa verdad, que es como Cristo, no sé, es una economía de Dios, es una administración de Dios. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, somos morada del Espíritu Santo, estamos hablando como de la misma persona. Cada vez que nos movamos en un ámbito, cualquier ámbito que nos corresponda mover, siempre piensen en función a eso. Si estamos hablando del pecado y sabemos que Cristo mora en nosotros, ¿cómo deberíamos mirar el pecado?
Decir miércoles, Cristo mora en mí. ¿Qué estaría haciendo Cristo en estas circunstancias? Estaría como tomando para sí este pecado, esta falta, esta condenación, o estaría tomando su lugar en lugares celestiales, como dice la palabra. ¿Estaría recibiendo juicio o condenación? Miren, cuando nosotros nos salimos de nuestro lugar en Él, entonces empieza a pesar sobre nuestras vidas el juicio, la condenación, el pecado. Empieza a pesar sobre nosotros Satanás, todo empieza a pesar sobre nosotros. ¿Por qué? Porque hemos salido de nuestra vida en libertad, hemos salido de nuestra vida en Cristo. Cuando estamos delante, por ejemplo, dentro de estas mismas tres verdades que nos traen a libertad, cuando Cristo estaba delante de un endemoniado, ¿qué le tomaba al Señor reprender al demonio? Así nomás era, ¿no? Sal. Y el otro decía, por favor, no me saques, o mándame donde los chanchos. Ya, ándate a los chanchos. No había más charla, ¿se dan cuenta? Ahora, cuando el Señor Jesús estaba siendo bautizado, dice que los cielos se abren y el testimonio del Padre desciende y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué le tomó al Señor Jesús para que los cielos se abran sobre esa ciudad, sobre ese lugar? ¿Reprender a Satanás? Nada, un acto de obediencia. Así conviene que cumplamos toda justicia. Un acto de obediencia, ¿qué es para nosotros hoy en día? Es creer en lo que el Señor hizo en la cruz por nosotros y vivir de acuerdo a la revelación del Espíritu Santo en nuestras vidas, que Él nos libró de toda condenación, de todo pecado, nos trajo a una vida de justificación, santificación, redención y juzgó al enemigo de nuestras vidas. Ahora, a veces se hace... Es que esta vida del Espíritu es tremenda, porque el momento que podemos vivir en esa verdad, en ese poder, en esa revelación, en esa luz, se acabaron los problemas. Miren, yo me acuerdo, y hablo de mí, alguna vez creo que ya les dije, íbamos a Oruro, íbamos con un grupo de jóvenes, éramos como unos 15 jóvenes, todos liberadores, oradores en contra de Satanás, y decíamos, ¿sienten? Sí, miren la máscara. Lo primero que ves al entrar a Oruro, ¿no? Hay una máscara. Entonces inmediatamente mirábamos la máscara, decían, Satanás, ¿no? Y después de mirar la máscara decíamos, pasábamos, ¿sienten? Y el otro decía, sí, yo siento. Mira, guay que digas, no siento, ¿no? ¿Ve que estarías fuera de todo el grupo? No, yo también siento, es algo pesado aquí. Entonces de pronto algo se volvía pesado alrededor nuestro. Yo pienso que eran nuestras mentes. Sí, realmente digo, qué estupidez. Era nuestra falta de revelación de una vida en el Espíritu. Está pesado. Y dice, sí, dice, aquí hay cielos cerrados, están como de hierro estos cielos, aquí en Oruro. Nosotros decíamos, sí. Y encima venía un pastor que, bueno, está bien, es su forma de creer, no voy a decir ni su nombre ni nada absolutamente, pero decía, los cielos están cerrados aquí en Oruro, y reprendían y se iban a las montañas. Y yo decía, es nuestra ignorancia. ¿Ustedes creen que no habían cielos cerrados cuando Jesús caminaba ahí por Canaán? Seguro, porque dice que Satanás está en los lugares celestiales. Seguro. ¿Ustedes piensan que Jesús estaba preocupado? No, nada, ni un milímetro. Y cuando Él estaba dispuesto a responder a toda justicia, como dice la palabra, inmediatamente los cielos, ¿saben qué hicieron? Se abrieron, y se abrieron
como dice la palabra, se abrieron bruscamente. No dice que se abrieron delicadamente con los ángeles tocando sus arpas y poquito a poco dice que se abrieron. No, la palabra dice que se abrieron violentamente. ¿Qué estaba pasando? Alguien estaba haciendo justicia. Nosotros, por la revelación del Espíritu Santo, traemos la justicia de Dios en nuestras vidas. Y al traer la justicia de Dios en nuestras vidas, ¿saben qué pasa en los cielos? Bruscamente, violentamente, se abren. Se abren. ¿Por qué? No por algo que tú hagas. Sí, hermano, pero ¿te acuerdas la historia de... ¿qué se llama? Ustedes me van a ayudar. Cuando estaban orando y hizo una oración delante de Dios y después de 20 días o 30 días vino el ángel y le dijo: lo que pasa es que estaba peleando con unos demonios en las regiones celestes. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces dice: pero desde el día que oraste el Señor te escuchó. Ok, sí, en ese tiempo ocurrió, pero ¿cuál era el testimonio en ese tiempo? ¿Cuál era la obediencia a toda justicia en ese tiempo? No había. Jesús no había muerto. El hombre, con los pocos recursos que tenía, estaba pidiendo a Dios por una liberación, y muchas cosas tuvieron que pasar en el cielo hasta que los cielos se abran y este ángel que traía una respuesta venga y sea de bendición para la vida de este hombre. Daniel. Hoy en día, ¿dónde mora el Espíritu Santo? En nosotros. ¿Quién es nuestra justicia? Cristo es nuestra justicia. Entonces, si Cristo es nuestra justicia, cada vez que por revelación del Espíritu Santo tú reconoces a Cristo en ti, ¿qué estás haciendo? Estás siendo obediente a toda justicia. ¿Qué dijo Jesús a Juan? Le dijo: más vale que cumplamos toda justicia. En esa obediencia dice que los cielos se abrieron violentamente y vino el testimonio de Dios sobre la vida de Jesús. Nosotros hoy día, cuando por el testimonio del Espíritu Santo reconocemos nuestras vidas en Él, cumpliendo así toda justicia, porque Él es nuestra justicia, ¿qué creen que pasa con los cielos? Se abren e inmediatamente el testimonio de Dios viene sobre tu vida. ¿Cuál es el testimonio? Como dice en la misma cita en los versículos de abajo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, una vida en libertad es una vida en el Espíritu. Una vida en libertad es una vida en el Espíritu. Una vida en libertad es una vida en el Espíritu que trae conciencia a nuestras vidas o convence nuestras vidas, trae conciencia de todo pecado, de toda justicia y todo juicio. Dice que Él nos libra, nos guía a toda verdad. Y que Él mora con nosotros y que Él es, así como Cristo era, Él es en nosotros. Cada vez que oramos y decimos: Señor, te oramos en el nombre de Jesús, ¿qué estamos queriendo decir en ese momento? Estamos diciendo, como Jesús lo haría, que es nuestra justicia, por eso te oramos. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Trayendo testimonio de la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, vivamos en esa libertad a la que el Señor nos trajo y nos llamó. Una vida de libertad, lejos de condenación, lejos del pecado, lejos de la maldad, no por nuestras obras, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Sí, podemos cometer errores. No tardes en hablar a Dios y decirle: Señor, he cometido un error, por favor ayúdame en esto. No tardes de subir un clamor, como hemos
enseñado la anterior semana. No tardes de subir un clamor y decir: Señor, necesito tu libertad. Me he atrapado con los dichos de mi boca. Me he atrapado con mis pensamientos. Yo sé en qué lugar estoy, porque soy hijo y porque estoy sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Ya no vivan de igual a igual con las circunstancias. Saben, estamos viviendo de igual a igual con el pecado, de igual a igual con la justicia de Cristo, con nuestra propia justicia, de igual a igual con Satanás. No podemos vivir de igual a igual, porque Dios nos llevó más alto y nos llevó a vivir una vida de libertad en Él. Lo hacemos orando en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque orar en el nombre de Jesús es el testimonio de nuestras bocas, que no somos nosotros, sino es el Cristo resucitado que mora en nosotros, que nos está llevando a ese lugar de autoridad. Ya sea que estás reprendiendo un demonio, ya sea que estás tomando autoridad sobre una circunstancia económica o de enfermedad o cualquier circunstancia en tu vida. Pero vivamos el evangelio que el Señor nos regaló. Y este evangelio va a ser revelado en nuestras vidas solo si podemos vivir en la libertad que trae el Espíritu Santo a nuestros corazones. Y esa libertad es la trompeta, es la voz de Dios que todo el tiempo está hablando a nuestros sentidos, que a veces está tan confundido con las cosas de afuera, diciéndonos y recordándonos una vez y otra vez, llevándonos a la verdad, trayendo testimonio de la obra de la cruz en nosotros y poniéndonos en el lugar en el que el Señor nos llamó a vivir, sentados a la diestra del Padre juntamente con Cristo. Hay algo que tiene que ser renovado en nuestra mente. Hay algo que tiene que ser renovado en nuestra mente. Por último, si no somos renovados en nuestra mente, en esta área de vivir en libertad en el Espíritu Santo, vamos a vivir en religión. ¿Saben qué hace la religión? Para sentirse libre de falta, pueden hacer largas caminatas, o pueden hacer largas oraciones, o pueden hacer largas penitencias, que puede venir en forma de ayunos, de oración. No digo que está mal hacer un ayuno o una oración, pero si eso para ti es el camino para encontrar a Dios, estás equivocado. Hay un solo camino. Y es Cristo, es estar en Cristo. Dice la palabra que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Miren, la religión y las religiones tratan de cautivar el entendimiento en el corazón de los hombres, haciéndolos vivir fábulas, haciéndoles vivir fábulas al respecto de cosas espirituales que tienen que hacer, no hacer para encontrar al Señor. Nada, hay un solo camino, es Cristo. No hay nada más que tengo que hacer. No hay nada más que tengo que creer. Es Cristo y crucificado, como dice la palabra, reinando en gloria ahora y viviendo en mi corazón. Y el Espíritu Santo que trae ese testimonio a mi vida de libertad, de poder, una vida de poder. Amén.